Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas claras. Hoy vamos a hablar de las ecuaciones exponenciales. Ya sabéis, aquellas ecuaciones donde la x, la incógnita, está situada en el exponente de las potencias que aparecen en la ecuación. Vamos a ver 4 casos diferentes para que no os puedan sorprender en los exámenes. Vamos allá. Vamos ya con el primero de los casos. Aquí nos encontramos una potencia donde aparece nuestra incógnita igualada a un número. Si os dais cuenta, este número se puede escribir como una potencia en la misma base que la que tenemos en el otro lado de la ecuación. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es reescribir nuestra ecuación convirtiendo dicho número a potencia. Ahora nos encontramos con que tenemos dos potencias que son iguales. Bien, pues aplicamos el siguiente razonamiento. Si una potencia es igual que otra potencia y las bases son iguales, los exponentes ¿cómo serán? Pues iguales. Eso es lo que decimos. Forzamos a x más 3 que sea igual que el otro exponente, que es 4. Y directamente despejamos. ¿Qué hemos conseguido? Convertir una ecuación exponencial en una ecuación más sencilla. En este caso, de primer grado, pero podría ser de segundo grado, etc. Vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos un pequeño problema, y es que el número ya no se puede expresar como una potencia de la misma base que tenemos en el otro lado de la ecuación. Entonces, para eso nos vamos a basar en una de las propiedades de los logaritmos. Dicha propiedad dice que si tenemos el logaritmo de una potencia, podemos extraer el exponente fuera del logaritmo, dejando simplemente el logaritmo de la base de dicha potencia. Bien, bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo aquí, pero lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es tomar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Así que aplicamos logaritmos en este lado y aplicamos logaritmos en el otro. Un truco es aplicar un logaritmo en la misma base que la potencia que tenemos aquí. Entonces, como la base de esta potencia es 2, los logaritmos los aplicaremos en base 2. Ahora veremos por qué. Como tenemos un logaritmo de una potencia, aplicamos entonces la propiedad que nos dice que el exponente puede salir fuera multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, extraemos ese exponente, cuidado con los paréntesis, y dejamos dentro simplemente el logaritmo de la base. Eso lo igualamos al otro logaritmo. ¿Por qué os he dicho que toméis logaritmos en la misma base que la base que aparece en la potencia original? Porque esta expresión es 1. Y por lo tanto puede desaparecer de la ecuación. ¿Por qué? Porque multiplicar algo por 1 pues, es una tontería. Así que nuestra ecuación quedaría simplemente como x más 3 igual al logaritmo en base 2 de 5. Ya tan solo lo único que tenemos que hacer es despejar x, pasando el 3 que está sumando al otro lado restando. X sería igual al logaritmo en base 2 de 5 menos 3. Y esta sería nuestra solución. A continuación vamos a resolver el tercero de los casos. Pero antes me gustaría recordaros que, como estáis viendo, para resolver ecuaciones exponenciales tenemos que tener muy claras, muy bien aprendidas las propiedades tanto de las potencias como de los logaritmos, porque las estamos aplicando en todo momento. En este caso nos encontramos con múltiples potencias donde aparece nuestra incógnita que se están sumando o restando. Pues bien, en estos casos la estrategia es diferente. Lo que tenemos que hacer es extraer la potencia más básica que tenga nuestra incógnita. En este caso es 2 elevado a x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando las propiedades de las potencias. Si nos damos cuenta, en esta primera potencia tenemos una suma
de exponentes. Según las propiedades de las potencias, esto es debido a que ha habido una multiplicación de potencias de la misma base, porque ya sabéis que en ese caso se sumaban los exponentes como ocurre aquí. En la siguiente potencia lo que tenemos es una resta. Pues bien, según las propiedades de las potencias, esto es debido a que en algún momento hemos dividido potencias que son de la misma base. La siguiente potencia no requiere ningún tipo de transformación. ¿Por qué? Porque la potencia básica en x ya está extraída. Tampoco tenemos que aplicar ningún tipo de transformación al número que esté al otro lado del igual. No lo tenemos que convertir en ningún tipo de potencia. Lo único que ocurre aquí es que todavía no hemos terminado de extraer la potencia básica en esta potencia de aquí. Como veis, en ella los exponentes están multiplicando. Según las propiedades de las potencias, dos exponentes están multiplicando cuando en algún momento se ha aplicado una potencia de otra potencia. El resto de la ecuación la dejamos completamente igual. Muy bien, ya tenemos extraída la potencia básica en cada una de las potencias originales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues resolver la ecuación. ¿Qué estrategia vamos a seguir? Pues la del cambio de variable. Para que sea más sencilla de resolver, vamos a llamar t a nuestra potencia básica. Entonces, reescribimos ahora en función de t nuestra ecuación. Como veis, aquí lo que tenemos es que 2 elevado a 1, que es 2, está multiplicando a nuestra potencia, que se llama t ahora, elevado al cuadrado. Bueno, pues escribimos 2t cuadrado. En la siguiente lo que tenemos, en el siguiente término, es t por 10 partido por 2. El siguiente término simplemente requiere una sustitución y terminamos igualando a 16. Bien, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido expresar una ecuación exponencial en una ecuación mucho más sencilla, que es de segundo grado. ¿Vale? Esta ecuación, como ya sabéis resolverla, lo que vamos a hacer es poner directamente los resultados. ¿Vale? Los resultados de esta ecuación son el primero, menos 1, y el segundo, 8. Lo que ocurre es que nuestra ecuación original está expresada en función de x, y lo que hemos obtenido es el valor de t. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Deshacer el cambio de variable. Entonces, donde pone t, vamos a volver a escribir 2 elevado a x. Entonces nos encontramos con esta expresión. 2 elevado a x, que es el valor de t, es el nombre que le hemos dado a t, es igual a menos 1. Esto hace que hayamos convertido esta igualdad en una mini ecuación, ¿vale?, exponencial. El problema es que, como podéis ver, es imposible que una potencia de base positiva dé como resultado un número negativo. Entonces, en estos casos tenemos que decir que no existe solución. En el segundo de los casos, en cambio, cuando decimos que t es igual a 8, estamos queriendo decir que 2 elevado a x es igual a 8. Y ahora nos encontramos con una ecuación exponencial mucho más sencilla, la que hemos visto precisamente en el caso 1, donde tenemos una potencia igualada a un número que se puede expresar como potencia de la misma base que tenemos aquí. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. 2 elevado a x va a ser igual que el 8 que expresamos como potencia de 2. Y aplicamos el mismo razonamiento que en el caso número 1. Si tenemos que dos potencias son iguales y las bases son iguales, los exponentes tendrán que ser iguales. Por lo tanto, la solución aquí sería que x es igual a 3. Y pasamos al último de los casos. Antes os quiero recordar que, como estáis viendo, para poder resolver estas ecuaciones exponenciales, tenemos que tener muy claras, muy bien aprendidas las propiedades tanto de las potencias como de los logaritmos.
En este caso lo que tenemos también son múltiples potencias de base diferente. Pero la estrategia que vamos a seguir va a ser la misma que en el caso anterior. Es decir, vamos a extraer las potencias básicas, o sea, aquellas que están elevadas solamente a x. Lo que pasa es que vamos a tener potencias de 2, potencias de 3 y potencias en base 6. Procedemos de la misma manera, igual que antes, aplicamos las propiedades de las potencias para poder extraer las potencias básicas. La primera potencia queda de esta manera, la segunda no requiere transformación y la tercera tampoco. Igualmente, el número que está al otro lado del igual tampoco tiene que ser expresado en ninguna potencia. Simplemente lo dejamos como está. Bien. Aunque hemos extraído las potencias básicas, lo que ocurre es que siguen teniendo base diferente. ¿Vale? Entonces nos vamos a basar en una propiedad de las potencias que normalmente tendemos a olvidar, así que es bueno recordarla. Esa propiedad dice que si tenemos una multiplicación de dos potencias que están elevadas al mismo exponente, las bases se pueden agrupar realizando dicha multiplicación, elevando todo el producto al exponente que tienen en común. Esta propiedad sirve tanto para el producto como para el cociente, solo para multiplicaciones y divisiones, no sirve para sumas y restas. Bien, bueno, pues como veis, esta propiedad se puede aplicar a estas dos potencias que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque A sería el 2, B sería el 3 y el exponente común es el que aquí es n, aquí es x. Bueno, pues entonces aplicamos esa propiedad y llegamos a esta expresión. Multiplicaríamos las bases y las elevaríamos a x. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, porque de esta manera esta potencia se puede escribir como 6 elevado a x, que es la misma potencia que tenemos aquí. Dicho de otra manera, lo que hemos conseguido es reducir las tres potencias de bases diferentes a potencias con la misma base. Entonces ya estamos en el caso anterior. Lo único que tenemos que hacer aquí es hacer un pequeño cambio de variable, como hemos hecho antes, llamando t a la potencia 6 elevado a x. Entonces, la ecuación nos queda que 2t más t es igual a 18. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es lo que queda al final como solución? Es que t es igual a 6. Una vez más, tenemos que deshacer el cambio porque nuestra ecuación no estaba escrita sobre t, en función de t, sino en función de x. Por lo tanto, deshacemos el cambio simplemente volviendo a darle el nombre original que tenía t, que es 6 elevado a x. Si 6 elevado a x es igual a 6, ya estamos en el primero de los casos que hemos visto antes, en el cual es muy fácil deducir que la x vale 1. Muy bien, pues hasta aquí el tema de las ecuaciones exponenciales. Nos vemos en el próximo vídeo.